Muy buenos días, jóvenes estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima Quepepampa. Una vez más, bienvenidos a la clase virtual de Ciencia y Tecnología de cuarto grado de secundaria. Semana 14, fecha hoy 7 de julio del 2020. Bueno, les saluda el profesor Wilfredo Casi Quispe, quien el día de hoy vamos a llevar la clase a través de la ventana virtual. Bien, una vez más, jóvenes estudiantes del cuarto grado de secundaria, gracias por conectarse y ser parte de Aprendo en Casa, manteniendo el aislamiento de la pandemia y así evitar el contagio y protegiendo nuestra familia, ¿no? Si bien es cierto, hasta la fecha todavía no hay una vacuna que pueda dar solución a esta pandemia. Entonces todos estamos en casita, aislados, para poder prevenir cualquier otro tipo de enfermedades que realmente están en nuestra actualidad en el mundo entero. Bien, jóvenes, vamos a empezar la clase. Si bien es cierto, con una introducción, si bien es cierto que estamos aislados, ¿no?, mediante esta pandemia, en casita pues prácticamente nos alimentamos diariamente, porque nuestro cuerpo, ¿qué cosa? Necesita de la energía. ¿De energía de quién? De los alimentos, para cumplir todas las funciones vitales. Nuestro cuerpo es como una máquina que trabaja día a día. ¿Cómo es que esta máquina transforma los alimentos y obtiene energía? Bien, jóvenes estudiantes, esto es un reto que ustedes con su idea clave, posteriormente ustedes lo van a desarrollar en su cuaderno y responder las interrogantes. Bien, el tema principal viene a ser energía que permite la vida. La energía que permite la vida, vamos a presentarle tres claros ejemplos como imágenes. Tenemos una serie de productos, viene a ser, por ejemplo, ahí la palta, vemos que la carne roja, ¿no?, el huevo, espinaca y carne de pescado. Entonces prácticamente vemos una serie de alimentos. Y eso viene a ser en que ustedes van a tratar de observar y para qué sirven estos alimentos, ¿no?, que nos permite la vida. Bien, también vamos a observar una señorita que tiene pues ahí una ensalada de verduras. Entonces, más adelante ustedes lean, observen, analicen y luego saquen sus conclusiones para poder desarrollar el tema posteriormente que vamos a desarrollar. Bien, tenemos una serie o un conjunto de frutas. También es parte de los alimentos que complementan, ¿no? Entonces, de ahí, de estas tres interrogantes, nace las siguientes preguntas. ¿Cómo los alimentos se transforman en energía? ¿No? ¿Cómo los alimentos se transforman en energía? Siguiente pregunta. ¿Por qué es importante los alimentos? ¿Qué más? La tercera pregunta, ¿qué nos proporcionan los alimentos? Bien, jóvenes estudiantes, estas interrogantes es un reto que ustedes tienen que escribirle en su cuaderno con la ayuda de sus familiares más cercanos que están en casa. Bien, el día de hoy vamos a tocar qué es el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Imagínense, los alimentos pasan pues, o sea, los alimentos pasan por un proceso, ¿no? Por un proceso de reacciones bioquímicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir alimentos en energía. Miles de reacciones metabólicas ocurren al mismo tiempo, todas ellas regulan, ¿no?, por el cuerpo. ¿Para qué? Para que nuestras células mantengan sanas y funcionen bien. O sea, si nosotros no nos alimentamos, entonces prácticamente nuestros organismos van a perder fuerza, ¿no? Van a perder. Entonces de esa manera un organismo que no se alimenta, ¿qué se origina? Enfermedades, ¿ve? Entonces esto hace que estos alimentos activen nuestras células. ¿Mediante qué? Mediante el metabolismo. Dentro del metabolismo encontramos herramientas. ¿Cuáles son las herramientas del metabolismo? Por ejemplo, tenemos el ATP y enzimas. Y el ATP es un nucleótido
Y esos nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión de covalente de un nucleósido y un grupo fosfato para la base nitrogenada y la pentosa. Y la pentosa viene a ser, son monosacáridos que están formados por 5 carbonos. Fundamentalmente, la obtención de la energía celular se produce mediante fotorrespiración. ¿Y qué cosa es la fotorrespiración? Es una ruta metabólica de las plantas encargadas al procesamiento que ocurre, ¿no? El mesófilo. Y el mesófilo de la hoja, ¿qué viene a ser? El mesófilo viene a ser la epidermis, o sea, la capa que protege de la hoja, del haz y en vez de la hoja. Entonces, eso viene a ser el mesófilo. El mesófilo viene a ser una estructura, ¿no?, que cubre la cara, haz y en vez de la hoja. Bien, jóvenes, vamos a tocar qué cosas son enzimas. Una de las herramientas del metabolismo viene a ser las enzimas. Y las enzimas son moléculas orgánicas, o como también podemos decir que son proteínas, que actúan como catalizadores de las reacciones bioquímicas. Cuando hablamos de bioquímicas, de que un organismo vivo realiza a través de la alimentación, ¿no?, que realiza la transformación del alimento a moléculas, ¿no? Y esa molécula viene a ser las energías que van a activar a los tejidos, a las células. Y el sustrato, ¿qué viene a ser? El sustrato es una sustancia que sirve de sostén a un organismo, ya sea vegetal, ya sea animal o protista. Por ejemplo, vamos a ver eso en la nutrición, en la protección y en la reserva del agua. Entonces, todos estos que he mencionado, jóvenes estudiantes, son herramientas del metabolismo. ¿Cuáles son las herramientas del metabolismo? Vemos el ATP, adenosín trifosfato, las enzimas, y parte del metabolismo viene a ser el sustrato. Bien, como ustedes, jóvenes estudiantes, voy a presentar una imagen en cuanto al metabolismo celular. Imágenes. Vemos que cómo realmente el catabolismo, mediante el metabolismo, realiza el catabolismo. O sea, el catabolismo viene a ser la degradación de los alimentos hacia la parte interna, hacia el organismo. Ingerir los alimentos que pueden ser transportados en nutrientes. Y esos nutrientes, ¿a dónde se van a ir? Se van pues hacia los tejidos, hacia la célula sanguínea, y de esa manera activamos nuestras células, renovamos nuestras células. Bien, jóvenes estudiantes, es un reto en que ustedes van a desarrollar las siguientes interrogantes. ¿Qué herramientas necesita el metabolismo en la célula? Siguiente pregunta. ¿Qué papel cumple el ATP en el metabolismo? Y finalmente tenemos por qué se compara la actuación de enzimas en los sustratos como la llave de cerraduras. Jóvenes estudiantes, estas 3 interrogantes, con el apoyo de su familiar más cercano en casa, ustedes van a desarrollar en su cuaderno. Para de esa manera ustedes reportan, ¿no?, al profesor para poder revisar las actividades. Bien, continuando. Vamos a tocar lo que es fases del metabolismo. ¿Cuáles son las fases del metabolismo? Como ustedes van a observar, viene a ser el catabolismo y el anabolismo. ¿Y qué cosa es el catabolismo? Es la parte del proceso del metabolismo o metabólico que consiste en la degradación de nutrientes orgánicos, transformándolos en productos finales simples con un fin de extraer de ellos energía química y convertida en una forma útil para la célula. O sea, quiere decir que el catabolismo viene a ser un proceso del metabólico, o sea, la transformación de alimentos en nutrientes, o sea, en la degradación de los nutrientes de los alimentos en nutrientes. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí tenemos una imagen, una molécula compleja. Por ejemplo, una molécula compleja, los alimentos, ¿no?, tanto frutas
y las moléculas sencillas viene a ser pues el nutriente. Y ese nutriente se transforma ¿en qué? En energía. ¿Mediante qué? Mediante el catabolismo. Así de fácil, jóvenes estudiantes. Bien, vamos a tocar también la siguiente imagen. En cuanto ustedes observan, por ejemplo, tenemos aquí carne blancas y carnes rojas. Y así otros. Entonces son macromoléculas o son alimentos que son transportados mediante el catabolismo. Bien, jóvenes estudiantes, una de las fases también vamos a tocar lo que es anabolismo. El anabolismo es el conjunto de procesos del metabolismo que tiene por fin la síntesis. O sea, la palabra síntesis es la agrupación, es la unión de componentes celulares a partir de los precursores de baja masa molecular, por lo que también recibe el nombre de biosíntesis. Es una de las partes en que suele dividir el metabolismo. Bien, así como ustedes, por ejemplo, tenemos la fotosíntesis en los organismos autótrofos. ¿Y quiénes son los organismos autótrofos, jóvenes estudiantes? ¿Quiénes? ¿A quiénes se les designa? A las plantas. Las plantas son organismos autótrofos, ¿no? Que realizan sus propios alimentos. A través de los rayos solares realiza el proceso de la fotosíntesis. Entonces, por ejemplo, la fotosíntesis en organismos autótrofos, por la síntesis de lípidos o proteínas, el anabolismo constituye la base de crecimiento y desarrollo de los organismos, ¿no? De los organismos vivos. Se encarga de mantener los tejidos corporales y almacenar energía a través de la fotosíntesis. Bien, como ustedes aprecian, jóvenes estudiantes, tenemos una planta que necesariamente tiene que ver por los rayos solares. Los rayos solares son una fuente de energía donde la planta va a desarrollar, ¿no? Va a desarrollar toda su estructura. Mediante la luz solar, la planta realiza la fotosíntesis y gracias con la ayuda también del agua, porque de esa manera entonces va a tratar de desarrollar el crecimiento de la planta. Bien, enseguida tenemos el metabolismo y la respiración celular. La respiración celular o respiración interna es un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación, hasta convertir en sustancias inorgánicas, proceso que proporciona energía aprovechable por la célula. Bien, la respiración celular supone un proceso metabólico mediante el cual las células reducen el oxígeno y producen energía y agua. Estas reacciones son indispensables para la nutrición celular. La liberación de energía se desarrolla en la materia controlada. Sabemos que los alimentos que ingerimos son la fuente de energía que nuestro cuerpo necesita, porque están conformados por unas biomoléculas llamadas nutrientes. Estos nutrientes se metabolizan en nuestro tracto digestivo hasta convertir en moléculas pequeñas que deben llegar a nuestras células a través de la sangre. Entonces todo es un proceso, ¿no? Un proceso bioquímico que desarrolla o desarrolla el organismo o actúa mediante estas herramientas del metabolismo. Bien, jóvenes, presento una imagen de lo que es respiración celular. Entonces, vemos, nosotros inhalamos y respiramos el aire a través de las fosas nasales y expulsamos también el dióxido de carbono a través de la boca. ¿Ve? Cómo realmente es un proceso de ingreso y de salida. ¿Qué cosa? Del aire, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no tomamos oxígeno, no respiramos? ¿Cree usted haría un buen proceso del metabolismo? No. Entonces, es fundamentalmente el oxígeno. ¿Para qué? Para realizar todas nuestras actividades biológicas o bioquímicos. Bien, las etapas de la respiración celular. Las etapas de la respiración celular se dan consecutivamente en 3 etapas. Como podemos mencionar, glucólisis,
el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. ¿Y qué viene a ser la glucólisis? Es el primer paso de la respiración. O sea, este es un primer paso de la respiración compleja de reacciones que realizan en el citosol de la célula y por el cual la molécula de glucosa se desdobla en dos moléculas de ácido pirúvico. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa. Al romperla en dos moléculas, por ejemplo, la papa sancochada tiene almidón, que es una molécula grande que puede contener entre 300 a 3000 moléculas de glucosa, que necesitan las células del organismo. ¿Y la glucosa qué viene a ser? El azúcar, ¿no?, que se encuentra en la miel, como también en las frutas, ¿no?, y la sangre de los animales. Bien, el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Es un proceso que ocurre inmediatamente después de la glucólisis. En la matriz de la mitocondria, donde el piruvato y el piruvato es un compuesto del producto final de la glucólisis, se ha transformado en acetil. Esta molécula da inicio al ciclo formado de ácido. ¿Ácido qué? Cítrico. Entonces, son moléculas de 6 carbonos. Al final de muchas reacciones químicas liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. El ciclo de Krebs se da 2 veces por cada molécula a la sangre y que son transportadas hasta los pulmones, desde donde salen al exterior del medio de la respiración. Como ustedes ven, tenemos un sistema respiratorio, como realiza el oxígeno, ¿no? Pasa hacia los pulmones. La fosforilación oxidativa es un proceso que continúa al ciclo de Krebs y es la última etapa de la respiración celular, que realiza en presencia de oxígeno, al igual que en el ciclo de Krebs. El oxígeno llega a través de la sangre cuando ha sido captado de los alvéolos pulmonares. En el proceso de la respiración, la fosforilación oxidativa ocurre en la membrana interna de la mitocondria y se divide en 2 procesos simultáneos. Esto quiere decir, todas estas fases viene a ser una cadena, ¿no? Entonces, el proceso que continúa del ciclo de Krebs, ¿quién es? La fosforilación oxidativa. Etapa de respiración celular que realiza, dice, en presencia del oxígeno. Al igual del ciclo de Krebs. Se quiere decir que nosotros, como ser humano, así todos los animales y las plantas también tomamos el oxígeno. ¿Y el oxígeno dónde se va? A través de los alvéolos pulmonares. Entonces vienen los pulmones, de los pulmones realiza pues una serie se transporta a través de las vías sanguíneas. Entonces de esa manera también expulsamos el dióxido de carbono. Bueno, vamos a tocar la cadena transportadora de electrones. Es una serie de reacciones químicas que podríamos comparar con una cascada en la que los electrones pasan rápidamente desde las coenzimas hasta el receptor final, que el oxígeno con lo que se produce agua. La síntesis de ATP ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Allí, iones de hidrógenos positivos solamente cuentan con el canal dispositivo de proteína transmembranal, conocida como el ATP, adenosín trifosfato, sintasa. Conceptualmente, el ATP sintasa es muy parecida a agua. Se activa con el flujo de iones que se desplazan por su gradiente electroquímico. Este flujo causa que el ATP sintasa gire o catalice la acción de un fosfato, con lo que captura la energía
del radiente de protones en forma de ATP. Al final produce 28 ATP por degradación de una glucosa. ¿Y qué cosa viene a ser la glucosa? La glucosa viene a ser el azúcar o miel, el azúcar de miel, ¿no? O la miel de azúcar. ¿Por dónde se encuentran estos? Se encuentra pues la glucosa en todas las frutas, como también vamos a encontrar la sangre de los animales. Bien, jóvenes, tenemos aquí una imagen en cuanto a lo que es del mitocondria, ¿no? Entonces, una estructura, cómo realmente representa o cómo realmente realiza la fosforilización oxidativa. Bien, jóvenes estudiantes, finalmente tenemos actividades de extensión. Con la ayuda de tus familiares cercanos que están en casa, ustedes van a desarrollar las siguientes interrogantes. Argumenta, ¿por qué es importante el metabolismo y la respiración celular para un ser vivo? Explica, ¿de qué manera las células de nuestro cuerpo transforman los nutrientes como la glucosa contenida en muchos de los alimentos que consumimos y obtienen la energía necesaria para realizar nuestras funciones vitales? ¿Qué diferencia hay entre el catabolismo y el anabolismo? Jóvenes estudiantes, ustedes van a desarrollar en su cuaderno la clase que ustedes están escuchando y visualizando a través de las diapositivas, gracias a quien, a esta ventana virtual que estamos conectados entre profesor y estudiante, para de esa manera llevar con bastante responsabilidad nuestras actividades educativas. Si bien es cierto, hasta la fecha no hay cura, no hay una vacuna que podamos dar solución sobre esta pandemia. Entonces, por el cual nosotros ya estamos acostumbrados ya de poco a poco a desarrollar mediante esta ventana virtual. Bien, jóvenes estudiantes, dejo estas preguntas para que ustedes lo desarrollen en su cuaderno y se reporten el día viernes que yo voy a revisar. Gracias por la atención prestada.